Cuando la herida es profunda, el alma tiende a callar. Se encierra, se repliega, busca refugio en su propio dolor. Pero el Salmo 34 comienza con un acto de rebelión santa contra el sufrimiento. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. David no espera a que el dolor pase, elige adorar en medio de él. Esa es la primera medicina, la alabanza que nace del quebranto. Hay momentos en que no sentimos fuerzas ni para orar, pero en ese silencio interior, si el alma puede pronunciar una sola palabra, bendito seas, Señor. Entonces, el proceso de sanidad ha comenzado. Porque el corazón que adora, aún herido, abre una puerta al poder sanador de Dios. No es la ausencia de dolor lo que nos sana, sino su presencia en medio de él. David comprendió que bendecir no es negar el sufrimiento, sino declararlo subordinado a la soberanía divina. Cuando decimos, bendeciré, estamos diciendo, nada de lo que me pasa está fuera de las manos de mi Dios. Esa afirmación transforma la herida en altar. El alma deja de ser víctima del dolor y se convierte en testigo de la fidelidad de Dios. En este punto, el salmista invita, engrandece al Señor conmigo y exaltemos su nombre juntos. La sanidad no ocurre en aislamiento, sucede en comunidad. El alma herida necesita compañía santa, voces que adoren juntas, corazones que compartan fe. Cuando dos o más se unen para exaltar a Dios, las cadenas interiores comienzan a romperse. Porque donde hay adoración, hay libertad. Y donde hay libertad, el Espíritu de Dios reposa. La alabanza tiene un poder que el alma quebrada a menudo desconoce. Mientras los labios declaran la grandeza de Dios, el corazón empieza a recordar lo que la herida había hecho olvidar. Que aún hay esperanza, que el Señor no ha cambiado, aunque todo alrededor se haya derrumbado. Que el amor eterno sigue fluyendo como río invisible bajo la superficie del dolor. Hay almas que buscan medicina en palabras humanas, pero solo el nombre de Jehová tiene poder para sanar lo invisible. Cada vez que pronuncias su nombre en medio de tu quebranto, algo sucede en lo espiritual. Los muros del miedo comienzan a resquebrajarse. Los pensamientos oscuros pierden fuerza y la luz del espíritu empieza a filtrarse. El alma herida no sana cuando el dolor se borra, sino cuando encuentra propósito en medio de él. David no maldice su situación, la convierte en canción. De eso trata la fe, de transformar la herida en testimonio, la lágrima en semilla, el silencio en oración. Si hoy tu alma está herida, no esperes sentirte fuerte para adorar. Adora y serás fortalecido. Declara, aunque sea con voz temblorosa, bendeciré al Señor en todo tiempo. Esa declaración rompe la lógica del sufrimiento y abre el camino a la restauración. Porque el alma que adora no queda postrada. Se levanta, aunque sangrando, bajo la mirada compasiva del Eterno. Recuerda, el Salmo no fue escrito desde el palacio, sino desde la cueva. Es en las cuevas donde Dios entrena a los adoradores verdaderos. Allí, en la oscuridad, el alma aprende que la alabanza no depende de circunstancias, sino de la certeza de que el Señor sigue siendo digno. Incluso cuando todo parece perdido, el alma herida que bendice se convierte en un templo donde el dolor se convierte en incienso, y el lamento en melodía. Esa es la medicina más profunda, la adoración que no nace del gozo, sino de la fe. El alma que adora comienza a recordar que puede buscar. Cuando David escribe, busqué al Señor, y Él me oyó, y me libró de todos mis temores. Revela una verdad que sana más que cualquier palabra humana. Dios escucha al alma que clama desde su herida. No hay grito tan bajo que su oído no perciba, ni silencio tan denso que su espíritu no atraviese. El alma herida suele temer buscar, porque cree que no merece respuesta. Piensa que el cielo está cerrado o que su dolor no es digno de atención divina. Pero el Salmo declara lo contrario. Cuando el corazón quebrantado busca, el Señor se inclina. La herida se convierte en altar, el clamor en incienso. Buscar a Dios no es huir del dolor, sino entrar con Él en su presencia. David no dice, busqué al Señor,
y todo se resolvió de inmediato, sino, Él me libró de mis temores. Antes de librar al hombre de la situación externa, Dios lo libera del miedo interno. Es el miedo quien alimenta la herida, quien la mantiene abierta. Pero cuando el alma herida se atreve a mirar al Señor, la oscuridad interior comienza a disiparse. El siguiente verso continúa. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta es la medicina de la mirada. El alma sana cuando deja de mirar su propio dolor y fija la vista en el rostro de aquel que nunca cambia. La vergüenza, el sentimiento de culpa o de abandono, pierden poder cuando la mirada del creyente se encuentra con la mirada del Eterno. En esa conexión silenciosa, la identidad herida se restaura. Quien busca sinceramente a Dios no sale igual. Puede que las circunstancias no cambien de inmediato, pero algo dentro se reordena. La fe toma el lugar del miedo, la esperanza sustituye la desesperación. Es un proceso invisible, pero real. El alma que busca a Dios empieza a reconocer su mano incluso en medio de las lágrimas. El salmista añade, Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Aquí se revela el corazón tierno de Dios. Él no ignora al pobre en espíritu, ni al corazón que ya no tiene fuerzas para luchar. Si tu alma ha llegado al punto en que solo puede decir, ayúdame, eso basta. El cielo se mueve con un suspiro sincero, y entonces viene una promesa que abraza. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¡Qué imagen tan poderosa! No estás solo en tu dolor. Alrededor de ti hay un campamento celestial. Cuando la tristeza te rodea, también te rodea la protección de Dios. El alma herida no está abandonada, está custodiada. Esta conciencia cambia todo. Cuando sabes que el Señor está cerca, el miedo pierde su dominio. No significa que la herida desaparezca al instante, pero su aguijón se debilita. Lo que antes te oprimía ahora se convierte en recordatorio de la fidelidad divina. La búsqueda de Dios en medio del dolor no es un acto de religiosidad, sino de supervivencia espiritual. Quien busca al Señor no se refugia en el pasado, sino en su promesa. Y esa promesa es clara. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Cuando el alma prueba la bondad de Dios, incluso una sola vez, nunca vuelve a ser la misma. Esa experiencia se convierte en antídoto contra la desesperanza. Aunque vuelvan las lágrimas, aunque el miedo susurre, la memoria del bien divino permanece. Esa memoria es medicina. Dios no promete que no habrá heridas, pero sí promete presencia, rescate y defensa. Esa es la esencia de la fe. Confiar no porque no haya dolor, sino porque sabemos que hay un médico celestial obrando en silencio. Así, el alma que busca aprende que su herida puede ser el lugar donde Dios se revela de manera más profunda. En el taller de las lágrimas, Él talla la fe más pura. En el desierto del miedo, Él planta la semilla del consuelo eterno. Y cuando esa semilla comienza a brotar, la herida ya no duele igual, porque ahora tiene propósito. Y el alma herida, que antes clamaba por ayuda, empieza a cantar otra vez. El Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado y salva a los contritos de espíritu. Salmo 34:18. Si esta palabra está sanando tu alma, suscríbete al canal para seguir recibiendo reflexiones que restauran el espíritu y te acercan al corazón de Dios. La herida del alma no siempre es consecuencia de pecado. Muchas veces es fruto de la fidelidad. David lo sabía. Había obedecido, había confiado, y sin embargo fue perseguido, humillado, traicionado. Por eso, en el Salmo 34, proclama una verdad que pocos comprenden. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esta declaración no es una resignación, es una profecía. El justo no es aquel que no sufre, sino aquel que no se quiebra en su fe. Dios nunca prometió un camino sin espinas, pero sí prometió que ninguna herida sería inútil. Cada dolor, cada lágrima, cada noche de silencio tiene un propósito redentor dentro del plan eterno.
Cuando el alma herida acepta esta verdad, comienza a sanar. Porque la desesperanza nace del ¿por qué? Pero la fe se fortalece con el ¿para qué? Cuando el justo pregunta ¿para qué permites esto, Señor?, abre la puerta al misterio de la madurez espiritual. La herida deja de ser un castigo y se convierte en cátedra. David conoció el dolor de la traición, el peso de la culpa y la soledad de las cuevas, pero también conoció la dulzura del rescate. En sus noches más oscuras, descubrió que la mano de Dios no siempre evita la herida, pero siempre evita la destrucción. El Señor no impide que el justo caiga, pero sí promete levantarlo. Esa es la diferencia entre el que tiene fe y el que no. El uno se levanta sostenido por la gracia, el otro se queda en el polvo. El alma herida tiende a pensar que su dolor es señal de abandono divino, pero el Salmo enseña lo contrario. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. La cercanía de Dios no siempre se siente como consuelo inmediato. A veces se manifiesta en silencio, en la fuerza que inexplicablemente aparece, en la paz que llega sin razón lógica. Cada herida que el justo soporta es una invitación a confiar más profundamente. Es en el dolor donde el carácter se purifica, donde la fe se vuelve más pura que el oro. Job lo expresó así: Cuando él me haya probado, saldré como oro. Las heridas del alma son el fuego que refina. Hay una diferencia entre romperse y rendirse. El alma quebrada que se rinde ante Dios no se destruye, se reconstruye. En el taller del alfarero, el barro agrietado no se desecha, se vuelve a moldear con ternura. Dios no busca perfección sin grietas, busca corazones blandos que puedan ser moldeados por su amor. A veces, la sanidad comienza cuando dejamos de resistir el proceso. Cuando en lugar de decir, ¿por qué a mí?, decimos, hágase tu voluntad. En esa rendición, el alma encuentra descanso. Las circunstancias pueden seguir difíciles, pero el corazón se alinea con la paz divina. El justo que sufre no está siendo castigado, está siendo preparado. Preparado para consolar a otros, para comprender lo que otros no podrían, para cargar una porción más grande de compasión. Cada herida tiene un propósito misionero. Después de sanar, serás medicina para alguien más. El Salmo dice, ninguno de los que esperan en él será condenado. Esto significa que ninguna herida es definitiva. La historia no termina en el dolor. Aunque la herida deje cicatriz, esa marca se convierte en testimonio. La cicatriz no es vergüenza. Es recordatorio de que fuiste herido, pero no vencido. El alma herida que persevera en la fe se transforma en un testimonio viviente del poder restaurador de Dios. Y cuando el mundo te mira y ve tus cicatrices, podrá decir, ahí hay alguien que sufrió, pero no se rindió. Dios estuvo con él. Por eso, no temas las aflicciones. Ellas no vienen para destruirte, sino para revelar que dentro de ti habita un Dios más fuerte que todo lo que puede herirte. Cada vez que el alma herida decide permanecer fiel, el infierno pierde y el cielo celebra. Porque una fe que canta entre lágrimas es la melodía más hermosa que un ser humano puede ofrecer al Creador. Llega un momento en el camino del alma herida en que el llanto comienza a cambiar de tono. Ya no es un llanto de desesperación, sino de gratitud silenciosa. Es el instante sagrado donde el dolor deja de ser una prisión y se convierte en testimonio. El Salmo 34 revela ese cambio espiritual con palabras de profunda ternura. Venid, hijos, oídme, el temor del Señor os enseñaré. David, que antes había clamado en soledad, ahora invita a otros a escuchar. El hombre que lloraba ahora enseña. Lo que antes fue quebranto se ha vuelto sabiduría. Así es como Dios sana, no borrando el pasado, sino transformándolo. La herida que ayer dolía hoy se convierte en fuente de consejo. Cuando el alma pasa por el fuego y sale purificada, nace una compasión que no se aprende en libros. Solo quien ha sufrido puede abrazar de verdad a otro que sufre. La herida se convierte en lenguaje, en puente, en una voz que dice, yo también estuve ahí,
y el Señor me levantó. Ese es el poder del testimonio. Revela la fidelidad de Dios en medio del dolor humano. En el proceso de sanidad hay un paso que pocos comprenden: aprender a hablar del dolor con esperanza. No se trata de negar la herida, sino de darle un nuevo significado. Cuando el alma puede contar su historia sin rencor, es señal de que la medicina divina ha hecho efecto. David enseña: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Quien ha sido sanado sabe que las palabras tienen poder. La amargura contamina, pero la gratitud sana. Muchos permanecen enfermos del alma porque siguen repitiendo su herida en tono de queja. Pero cuando el alma aprende a hablar bien, incluso de su pasado, la herida se cierra definitivamente. El Señor no solo sana para consolar, sino para enviar. El alma restaurada tiene una misión: proclamar la bondad de Dios. Por eso, David declara: probad y ved que es bueno Jehová. Él no dice, escuchad, sino probad. La sanidad espiritual no se recibe con teorías, sino con experiencia. Hay que gustar, saborear, vivir. Cada persona que prueba la bondad de Dios en su herida se convierte en testimonio viviente. El dolor deja de ser vergüenza y se transforma en estandarte. Lo que antes te quebró ahora te identifica como sobreviviente del amor divino. El alma sanada aprende a mirar hacia atrás sin quedarse atrapada. Reconoce que el dolor existió, pero también que el Señor estuvo presente en cada paso. Esa conciencia genera un gozo profundo, una serenidad que no depende de las circunstancias. El gozo no es olvido, es redención. A veces, la gente teme contar su historia porque cree que mostrará debilidad. Pero los héroes de la fe no fueron perfectos. Fueron testigos de misericordia. Moisés tartamudeaba, Elías se deprimió, Pedro negó a su maestro y David lloró en cuevas. Sin embargo, todos compartieron algo en común: no ocultaron su herida. La expusieron para mostrar la gloria de Dios. Tu herida puede ser el mensaje que alguien necesita escuchar para no rendirse. Por eso, el enemigo intentará hacerte callar, haciéndote creer que tu historia no tiene valor. Pero cada lágrima que Dios secó en tu vida es una palabra que Él quiere pronunciar a través de ti. Cuando testificas, la herida pierde su poder destructivo. El recuerdo deja de doler y se convierte en alabanza. Hablar de lo que Dios ha hecho no solo bendice a otros, también refuerza tu propia fe. Cada vez que lo recuerdas, confirmas que su mano te sostuvo, que su amor te alcanzó, que su palabra fue verdad. Así, el alma herida que aprende a testificar se vuelve luz para los que aún caminan en tinieblas. Ya no predica desde la teoría, sino desde la experiencia. Y cuando un corazón herido escucha a otro que fue sanado, el milagro comienza de nuevo. El dolor que ofreciste a Dios se ha convertido en semilla, y cada palabra que compartes con amor hace brotar esperanza en otro corazón. Esa es la recompensa divina. Tu herida se transformó en instrumento de sanidad. Llega un día en que la herida deja de hablar y comienza a escuchar. Es el momento en que el alma comprende que el propósito del dolor no era destruirla, sino conducirla a una paz más profunda. David cierra el Salmo 34 con una melodía serena. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Después de la tormenta, la paz no llega como ausencia de problemas, sino como una presencia constante de Dios dentro del alma. Esa paz no depende del entorno. Brota del reconocimiento de que todo está en manos del Señor. La herida fue parte del camino, pero ya no gobierna. Ahora, el alma sanada camina con sabiduría. Buscar la paz no es pasividad. David usa un verbo activo: síguela. La paz es un camino que se recorre a diario, una decisión que se renueva con cada pensamiento y con cada palabra. El alma sanada sabe que no puede volver a la amargura, porque ha probado la dulzura del perdón divino. El Señor cuida de aquellos que han aprendido a vivir en su descanso. Los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a su clamor.
Esa mirada divina no se aparta del que fue restaurado. Dios observa con ternura a quien aprendió a confiar en medio del dolor. Y cuando ese corazón vuelve a clamar, ya no lo hace desde la desesperación, sino desde la comunión. El alma que ha sido sanada se vuelve guardiana de su propia paz. Ya no permite que las palabras del pasado, las culpas antiguas o los temores ajenos la arrastren otra vez. Cada día decide reposar en la promesa. El Señor redime el alma de sus siervos, y ninguno de los que en Él confían será condenado. Esa redención no es sólo del pecado, sino del sufrimiento. Dios redime las historias rotas, los días grises, las noches de lágrimas. Todo lo transforma en enseñanza, en compasión, en madurez. Nada se pierde en las manos del alfarero. La herida, que un día fue dolor, ahora es marca de victoria. La paz del alma sanada no es frágil. Es una paz probada en el fuego, templada por el llanto y sostenida por la fidelidad divina. Esa paz se refleja en la mirada, en la voz, en los gestos. Es la serenidad de quien ya no necesita demostrar nada, porque sabe que ha sido amado, rescatado y renovado por el Dios vivo. Cuando el alma vive en paz, se convierte en morada del Espíritu Santo. Y donde mora el Espíritu, la vida florece. El amor vuelve a brotar, la esperanza se fortalece, la fe se hace madura. Todo lo que antes era herida se transforma en fuente. Y el alma, que antes temía volver a sentir, ahora ama con libertad. El alma sanada también aprende a cuidar a otros. Ya no juzga, comprende. Ya no exige, acompaña. Ya no huye del dolor ajeno, sino que lo abraza con ternura, recordando cuánto costó su propia sanidad. Así se cumple la palabra. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón, porque cuando el alma aprende a ser cercana, refleja el rostro mismo de su Creador. La verdadera paz no consiste en no tener heridas, sino en saber que incluso las cicatrices forman parte del plan divino. Cada una cuenta una historia de gracia, y cuando la vida vuelve a doler, el alma sanada ya no se desespera. Recuerda que el Dios que la sostuvo antes la sostendrá de nuevo. Por eso, el alma que ha sido curada no teme el futuro. Sabe que aunque vengan nuevas pruebas, no caminará sola. La fe que nació en la herida ahora es raíz firme, inquebrantable. La oración que antes fue clamor ahora es gratitud. El alma descansa. Y así, en el silencio del corazón reconciliado, se oye un suspiro de amor eterno. Todo valió la pena, porque en la herida me encontré con Dios. El alma herida comenzó este viaje buscando alivio, y lo encontró en el corazón mismo de Dios. A lo largo del Salmo 34, David nos enseñó que el dolor no es un castigo, sino una oportunidad para experimentar la cercanía divina. Su vida, marcada por la humillación, la pérdida y el miedo, se transformó en una sinfonía de confianza y esperanza. Así obra el Señor, no elimina las heridas, las redime. Quizás tu alma aún conserve cicatrices, no las ocultes. Ellas son la prueba de que sobreviviste, de que la mano de Dios te sostuvo cuando pensabas que no podrías más. Las heridas sanadas no son vergüenza, son credenciales del amor del Altísimo. En cada una hay un mensaje. Fuiste tocado por la gracia. El Salmo 34 nos revela que la verdadera sanidad no consiste en olvidar, sino en transformar. El que antes lloraba ahora enseña, el que antes temía ahora confía, el que antes dudaba ahora alaba. La medicina divina actuó, no desde afuera, sino desde lo profundo. Mira cómo termina David su canto. El Señor redime el alma de sus siervos, y ninguno de los que en Él confían será condenado. En esas palabras descansa toda la teología del consuelo. Redimir significa recuperar lo que parecía perdido, devolver sentido a lo que el dolor había deshecho. Ese es el milagro. Dios toma la herida y la convierte en historia de salvación. Si tu alma está herida, no temas. El mismo Dios que curó a David, que consoló a Job, que restauró a Pedro después de su caída, está también contigo. Él no ha cambiado. Su compasión es eterna, su amor no tiene sombra de variación. Allí donde otros solo ven ruina, Él ve oportunidad. Permite que esta palabra se convierta en oración. Señor,
Toma mi herida y haz de ella un instrumento de tu gloria. Transforma mi dolor en compasión, mi quebranto en sabiduría, mi silencio en testimonio. Que mi alma, una vez sanada, sea bálsamo para otros. Cada lágrima derramada ha sido recogida por su mano. Cada noche de soledad fue una escuela donde aprendiste a depender del cielo. Hoy puedes mirar atrás y decir, no fue fácil, pero valió la pena, porque en medio del dolor descubrí quién es Dios realmente. La medicina del Salmo 34 sigue viva, sigue actuando en los corazones que se abren a la presencia divina. Si lo permites, este mismo espíritu que inspiró a David hoy tocará tu vida con ternura. No importa cuán profunda sea la herida, el amor de Dios es más profundo. Y cuando vuelvas a cantar, cuando la alabanza surja otra vez de tu boca, sabrás que la sanidad ha llegado, no porque el dolor haya desaparecido, sino porque tu alma ha aprendido a ver con los ojos de la fe. Levanta tu rostro. Tu historia no termina en la herida, termina en el milagro. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, suscríbete al canal y comparte esta palabra para que otros también encuentren la medicina que Dios preparó para sus almas.